Esta tarde vamos a centrar nuestra atención en un tema que no es controversial como en la última hora, la sesión de preguntas y respuestas, pero uno que realmente es todavía más importante. Porque la medida más precisa de nuestra fidelidad es la que vamos a estar estudiando en esta hora. Porque si no llegamos aquí, no vamos y no podremos realmente ser pastores o hombres fieles. La mayor prueba de nuestra fidelidad, después de lo que pasó en nuestros corazones, es lo que sucede en nuestros hogares. Somos fieles al cumplir con los temas que Dios nos ha asignado para nuestras mujeres y para nuestros hijos. Ahora, realmente, cuando estamos hablando del hogar, estamos hablando tanto del matrimonio como también de la manera de ser padres. Son temas distintas en la palabra, en distintos pasajes que también encontramos en la Biblia. Así que para centrar nuestro tiempo, quiero considerar una prioridad bíblica que marca la diferencia en nuestros hogares, como hombres y como líderes y como pastores. Es una única prioridad bíblica. Entonces la fidelidad en nuestros hogares siempre comienza y es medida por nuestra fidelidad en nuestros matrimonios. De hecho, el otro día escuché, que eso estaba en mis notas, pero escuché a Pastor John decirlo, así que voy a citarlo, que lo mejor que puedes hacer para tus hijos es amar a tu esposa. Así que eso es en lo que me quiero centrar en esta tarde, este tiempo con vosotros. Tenemos que comenzar diciendo que la fidelidad en el ministerio y la fidelidad en el matrimonio no son siempre sinónimos. De hecho, ha habido muchos ejemplos muy buenos a través de la historia de pastores y de líderes de la iglesia que han tenido maravillosos matrimonios. Martin y Cathy Lutero, Jonathan y Ed Calvino, Jonathan y Sarah Edwards, Carlos y Susana Spurgeon, Martin y Bethan Joy Jones. Y casi puedo decir que después de 32 años que conozco y observo, podría añadir a John y Patricia MacArthur. Así que hay muchos buenos ejemplos para seguir, pero también tristemente hay muchos pastores, algunos muy conocidos y otros no tanto, que no tienen matrimonios sanos. Admiramos y celebramos el compromiso del misionero C.T. Studd, que sirvió en China durante 15 años, pero todos estos años sin su mujer, hasta volver a su casa solo por un periodo de tiempo y volverla a dejar a ella en casa para irse al Congo. Durante 5 días, en 1740, George Whitefield estuvo con Jonathan y Sarah Edwards y después escribió y dijo que nunca había visto una pareja como ella y estuvo orando por una mujer como Sarah. Pero cuando Whitefield se casó, no demostró la manera en la que debía amar de una manera y cuidar a su mujer. Consideraba que su matrimonio era una distracción e incluso hubo un momento en el que se volvió desde Estados Unidos a Inglaterra por barco sin avisar a su mujer. Y realmente inténtalo con tu mujer. Al morir, Protégé, un autor, escribió y dijo que para él la muerte de su mujer fue una gran libertad. John Wesley también pensaba que el matrimonio era un estorbo en su compromiso con Cristo, así que a su mujer Molly le dijo que nunca interfiriese en su ministerio de predicación. Así que ella estuvo viajando durante muchos años con él, como escribe Michael Hiking, y después de cruzar el Reino Unido, durmiendo debajo de árboles y comiendo comidas a punto de caducar, realmente dijo que quería vivir en Londres y eso fue el principio del fin de su matrimonio. Y esto mismo sucedió con John Wesley y cómo incluso llegó a separarse de su propia mujer y al morir estuvo muerta durante 3 días antes de que él supiera de su muerte. No quiero
que en el pasado y nuestros héroes del pasado realmente no quiero criticarlos. No quiero traer ignominia en su nombre, pero Dios utilizó a estos hombres de maneras increíbles a pesar de sus pecados, lo mismo que sucede en nuestras vidas. Pero cuánto más serían sus vidas o habrían honrado sus vidas a Cristo si hubiesen sido fieles en sus matrimonios, lo mismo que lo fueron en sus ministerios. Y lo mismo sucede con nosotros. Uno no implica al otro. Esta tarde lo que quiero es que consideremos la carga principal, que es el fundamento de un matrimonio bíblico y que finalmente define nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad. Está en uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento y me gustaría que fueseis a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Este es un pasaje que vengo siempre con mucho respeto porque mucha gente ha predicado esto y por lo tanto hay muchas personas que pueden pensar que hay poco que aprender de aquí, pero no puedo dejarlo de lado este pasaje. Y me gustaría que lo estudiásemos juntos por dos razones básicas. La primera, porque es la explicación más completa de nuestros deberes como maridos en la Escritura. Y en segundo lugar, porque no hay ninguno de nosotros realmente ha llegado al fondo de esta realidad o realmente ha podido vivir hasta el fondo de estos imperativos. En muchas ocasiones he confesado a mi mujer Sheila que no llego al estándar que Dios pide, pero que por la gracia de Dios lo buscaré y continuaré peleando por ello. Por eso es importante para mí, también para nosotros, meditar otra vez en este pasaje de Efesios capítulo 5. Dejadme decir que si estáis aquí esa tarde y puedes estar delante de Jesucristo y tu mujer y decir que realmente estás viviendo este pasaje de una manera completa, te doy permiso para no escucharlo. Vamos a leerlo junto, Efesios capítulo 5, versículo del 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros, la premisa básica de este pasaje está establecida en el versículo 23 y es que dice que el marido es la cabeza de la esposa y no dice que debamos ser, sino que lo somos. Nos guste o no, somos o debemos estar liderando. Podemos ser líderes buenos o pobres, activos, o podemos haber dejado de lado nuestra responsabilidad, pero a los ojos de Dios somos y tenemos la responsabilidad de ser la cabeza, el líder de nuestro hogar. Si hay problemas en tu matrimonio, quizás no es culpa tuya completamente, pero como líder tienes toda la responsabilidad sobre ti. En este texto, Pablo quiere que entendamos que, aunque somos los líderes que Dios nos ha mandado, realmente no definimos lo que este liderazgo implica. No podemos decir lo que debe ser el liderazgo, sino que hay un modelo que debemos de imitar. Y ese modelo es el amor de Jesucristo por su iglesia. En el matrimonio, y este es nuestro llamado principal,
que está dentro de una orden bíblica. Y todo lo que necesitamos saber acerca de este imperativo está aquí en Efesios 5. En este texto lo que vamos a descubrir son tres realidades sobre fidelidad en el matrimonio. La primera es nuestro llamado principal, y es amar, al inicio del versículo 25. En segundo lugar, las expresiones básicas del amor en mitad del versículo 25 hasta el 30. Segunda parte del 25 hasta el 30, y después los objetivos principales del amor, versículos 31 y 32. Así que vamos a verlos juntos. En primer lugar, nuestro llamado principal, versículo 25, la primera parte. Maridos, amad a vuestras mujeres. Para entender la importancia de esta orden, primero tienes que entender la idea de Pablo, cómo la idea se desarrolla. Puede que no todos compartamos realmente lo que dice Efesios, pero entendemos que este es el plan eterno de Dios y los tres primeros capítulos son los indicativos, en este caso, del Evangelio. Esto es lo que Dios ha hecho y quiénes somos en Cristo. Y solo hay realmente un imperativo en los tres primeros capítulos de Efesios. Si solo hay un imperativo, este imperativo es el 2.11, recordad. Entonces no es simplemente algo para hacer, sino para recordar en nuestra mente. Y en cuanto llegas al capítulo 4, versículo 1, en luz de quién eres y del llamamiento que has recibido, quiero que andes de una manera adecuada a ese llamamiento que has tenido. Y después viene una serie de imperativos de los capítulos del 4 al 6. Y ahora venimos aquí al párrafo que vamos a estar viendo, y en el versículo 15, antes ha dicho Pablo que tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo podemos andar como sabios? Versículo 18 explica y nos dice que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo y de su conocimiento y del conocimiento que existe en la palabra para que podamos andar en esta sabiduría bíblica. Y después de decir esto, en el versículo 18 y del 19 al 21, Pablo nos dice realmente las consecuencias de haber sido llenos del Espíritu Santo o estar bajo su influencia. Y como vemos aquí también la palabra del Señor. Ahora, ¿cuáles son estas consecuencias de estar llenos del Espíritu? Versículo 19. Es una música que demuestra ese amor de Dios. Versículo 20, una acción de gracias continua. Versículo 21, un corazón sometido a la autoridad humana. Versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y de hecho, esto no es un versículo acerca de la sumisión del marido a la mujer y del uno al otro. Y lo he hecho esta mañana. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esta palabra, sobre todo en el griego, se utilice para este tipo de sumisión, sino que es una sumisión realmente a las autoridades, no entre dos iguales. Por eso esto es una de las realidades de estar bajo el Espíritu, es el poder someterte a la autoridad de una manera adecuada. Por eso en los versículos del 22 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo nos da tres ejemplos de esa sumisión a la autoridad. La primera está en las mujeres a los esposos, capítulo 5, versículos 22 al 33. El segundo está al inicio del capítulo 6, del 1 al 4, son los hijos, cómo se someten a los padres. Y capítulo 6, versículos del 5 al 9, como los esclavos a los señores. Así que toda esta sección es acerca de la sumisión a la autoridad de la manera adecuada. 3 versículos hablan acerca de la sumisión de los hijos, capítulo 6, y solo uno habla de la responsabilidad o la autoridad de los padres. Y cuando llegan los esclavos, utiliza 4 versículos y solo uno para hablar acerca de los señores. Pero cuando llegamos al pasaje que acabamos de leer con los maridos y las mujeres, solo utiliza 3 versículos para referirse a las esposas y 9 para los maridos. Así que aquí Pablo, de una manera clara, está acentuando la importancia de esta realidad.
Y esto realmente lo que está haciendo es interrumpir su punto principal para expandir algo que realmente está en su corazón y algo que es realmente fundacional y algo que es básico para los maridos. Así que quiere corregir las ideas equivocadas de lo que implica ser la cabeza. Alexander Strauch, que estuvo con nosotros esta semana, dice que trágicamente algunos hombres cristianos piensan que ser la cabeza lo que implica es ser un dictador o simplemente ser el jefe. Por eso la doctrina cristiana de ser la cabeza ha sido mal interpretada para justificar el abuso mental o incluso físico sobre mujeres, para mantenerlas en su sitio, o demandas o controlar o controles y dándoles trabajos incluso que pueden acabar o llegar a su vida. Por eso abusar de las mujeres como hombres cristianos es que realmente no han entendido realmente cómo deben amar y cómo deben ser los líderes de una manera cristiana, y no entienden, por supuesto, tampoco Efesios capítulo 5, versículo 25, la primera parte dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y esto fue algo revolucionario en el siglo I. Algunos de los mandatos que veremos en esta mañana, en esta tarde, en este pasaje, son algo habituales, pero este era algo novedoso totalmente. No aparece en ninguna lista de las cosas que tenían que hacer los maridos en el siglo I. Ama a tu esposa. Así que podemos ver algunas implicaciones de este imperativo. La primera es que el matrimonio no existe para que me llene a mí mismo. Si escuchas a personas explicar en esta mañana por qué se están, en este tiempo, por qué se están casando, y la razón realmente que hay detrás, en muchos casos, es para completar realmente de una manera egoísta sus deseos. Yo tengo 3 hijas y de vez en cuando me han pedido hacer algo que a mí no me gustaba hacer, y una vez me convencieron para ver un episodio de un capítulo que es acerca de mujeres que quieren comprarse su vestido de novias, y la verdad es que me engañaron. Y estas novias realmente hablan de por qué se están casando y mientras están buscando el vestido perfecto, y cada una de ellas, cada una de las razones siempre tenían que ver con este egoísmo de deseos propios. Pero este imperativo realmente de amar a vuestras mujeres dice que no es simplemente o no tiene nada que ver con cómo ser servidos, no tiene que ver con nosotros en absoluto. Este imperativo nos dice que el matrimonio, como cualquier otra cosa en nuestra vida, como creyentes, es acerca de amar a Dios y amar a otros. Es así como piensas en tu relación con Dios, con tu esposa, perdón. Una segunda implicación de este imperativo sería que no hay ningún marido que pueda saltarse esta regla. Pablo está escribiendo a los maridos, a todos aquellos que están casados, pero sobre todo a todos aquellos los hombres que están representados aquí, a menos que Dios te haya dado el don de ser soltero. Todos hemos escuchado excusas de pastores en sesiones de consejería bíblica. ¿Sabes? Es que tú no conoces a mi mujer cuando me dices que tengo que amarla. Digo, no, bueno, pues quizás no la conozco tanto como tú, pero Dios sí que la conoce. Y esto es una realidad que tienes que cumplir. Es que realmente no es la misma persona con la que me casé, de verdad. ¿Quién es ella entonces? Escucha, quizás tu esposa haya cambiado, pero este imperativo no ha cambiado. Bueno, es que ella no se somete a mí. Y bueno, realmente este mandato no tiene nada que ver con cómo ella obedece a Dios, sino cómo tú obedeces a Dios como esposo. Es que ya no la encuentro atractiva. Y bueno, esto es realmente triste, pero en muchas ocasiones en la cultura de hoy la razón que esa idea realmente surge en un hombre es porque, independientemente de lo atractivo de que sea su mujer, no puede realmente combatir las pornografía o estas imágenes que han sido realmente cambiadas de manera digital. Otra excusa es que mi mujer no me ama. Bueno, tú lo sabes, tú has predicado acerca de esto, ¿no? Y es que realmente
el amor bíblico no tiene que ver con el objeto que se ama, sino con cómo tiene que surgir de uno mismo. Así que no hay excusas para no cumplir con este imperativo. Quizás tu matrimonio está pasando por un momento complicado, pero no hay excusas para no cumplir lo que este pasaje dice. Otra implicación de este imperativo tiene que ver con que por la gracia de Dios y por el trabajo o la obra del Espíritu de Dios podemos amar a nuestras mujeres. Y otra implicación, en este caso la cuarta, es que el amor no comienza con las emociones, sino que comienza con la voluntad de amar. Y todos hemos escuchado que ya no excusas como, es que ya no la amo a mi esposa, como si fuese algo que tú pudieses controlar, pero es que Dios nos pide que lo hagamos, así que esto realmente implica que el amor comienza y es sostenido por un acto de voluntad, lo entendemos, y el ejemplo más normal es cuando realmente llegamos a la adopción y cuando una pareja realmente decide adoptar y amar a un hijo. Cristo nos manda a que constantemente amemos a nuestras esposas. Ahora, claro, sabéis que la palabra aquí en griego es agape, que ocurre 6 veces en esta sección. Pero tened cuidado con distinguir mucho entre agape y fileo, que es la otra palabra que pueda aparecer referida al amor. En Juan 5:20 dice que el padre ama al hijo con un amor tipo fileo. Y agape no siempre se utiliza para hablar de un amor santo. Por ejemplo, Lucas 11:43, Jesús dice de los escribas y fariseos que amaban agape, en este caso, los sitios principales en las sinagogas. Así que agape y fileo en muchas ocasiones son utilizadas como sinónimos para describir varios tipos de amor humano. En muchas ocasiones los autores bíblicos utilizan los mismos términos como en inglés o en castellano para describir cualquier cosa, como puede ser amar, por ejemplo, los helados, amar a nuestros hijos o amar a Dios. Tanto en el griego como en inglés o en castellano, el contexto realmente nos va a decir cuál es la naturaleza de este amor. Lo que necesitamos saber acerca de nuestro amor por nuestras esposas no viene realmente del griego, sino del contexto. Y en este contexto realmente es el ejemplo de Jesucristo. Tenemos un llamamiento a cumplir como maridos y tenemos un trabajo que llevar a cabo. No lo falles. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero, ¿cómo se puede ver? ¿Qué implica esto? ¿Cómo debemos de amar? Así que un segundo vistazo en esta fidelidad en el matrimonio que hemos visto es que el amor o son las expresiones importantes de amor. La segunda parte del versículo 25 hasta el versículo 30, Pablo utiliza unas imágenes para ilustrar este amor y cómo debemos amar a nuestras mujeres. Y esas ilustraciones nos van a dar realmente las expresiones básicas de amor. Lo primero es Jesús y la iglesia y cómo nosotros tratamos a nuestros cuerpos en segundo lugar. Y son dos imágenes que demuestran o expresan o deben expresar nuestro amor a nuestras mujeres. Pon las dos imágenes juntas, como Jesús ama a la iglesia y cómo nosotros tratamos a nuestros cuerpos, y hay 4 entonces expresiones básicas de cómo un hombre debe amar a una mujer. Y Pablo realmente está enfocando realmente, por ejemplo, en cómo Jesús ama a la iglesia y nosotros podemos ver, en primer lugar, que cómo debemos de amar a nuestras esposas es de una manera sacrificada. La segunda parte del versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y Dios amó tanto a la iglesia que se dio a sí mismo por ella, se sacrificó a sí mismo por ella. Capítulo 5, versículo 2 de Efesios. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como fragante aroma a Dios. Es un olor realmente bueno en la nariz, por así decirlo, de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20, leemos que el Hijo de Dios me amó y se dio por mí. Primera de Juan 3, versículos 16. Dio su vida por nosotros.
1 Juan 3:16, la primera parte. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y además tenemos que querer sacrificar incluso nuestras propias vidas por nuestras esposas. Pero también significa mucho más que esto, porque muchos de nosotros nunca seremos llamados, nunca se nos pedirá que demos nuestras vidas por nuestras esposas, sino que debemos querer hacer pequeños sacrificios, incluso diarios, a su favor. Es como cuando una mujer le pide a su marido, sé que me quieres tanto que morirías por mí, pero realmente ahora puedes sacar la basura. John MacArthur escribe, si un marido amante está dispuesto a dar su vida por su mujer, realmente podrá hacer otros sacrificios menos importantes por ella. Pondrá todo lo que a él le gusta, sus deseos, sus opiniones, preferencias, incluso su propio estado, a un lado, si eso es lo que tiene que hacer para cumplir con las necesidades que ella tiene. Entonces, moriría incluso a sí mismo para poder ayudarla a ella, porque esto es lo que el amor de Cristo demanda. Así que el liderazgo no simplemente es imponer tus derechos y tu autoridad, sino para servir a tu mujer. Quiero hacerte una pregunta y por eso tenéis que miraros a vuestro interior. ¿Cree que tu mujer cree de ti que eres alguien que realmente se sacrifica regularmente por ella, de una manera constante? Mientras estamos meditando en esto, quiero que veáis conmigo 4 maneras muy prácticas en las que podéis amar sacrificadamente a vuestras mujeres. Cada día podemos hacer o tomar decisiones para poner sus intereses, sus deseos y sus necesidades antes de las nuestras. Y es una cosa muy práctica, significa que cada día y momento a momento tienes que estar preguntando, ¿voy a hacer lo que yo quiero o voy a hacer aquellas cosas que ella necesita que yo haga? Eso es lo que hace Cristo por su esposa. Romanos 15:3, Cristo no se agradó a sí mismo. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la última expresión fue para dar su vida en rescate de muchos. La ilustración más gráfica es el servicio de Jesús fue por su esposa. Fue realmente en Juan capítulo 13 cuando sigue la imagen del esclavo más bajo que había y lava los pies a sus discípulos. Lo que Jesús hizo ahí por los 12 en Juan 13 realmente es el equivalente del primer siglo de lo mismo que los hombres tienen que hacer ahora, limpiar los platos, cuidar a los niños, sacar la basura. Así que hay muchos pequeños sacrificios que podemos hacer por nuestras mujeres de una manera diaria. Llegas a casa, estás cansado del trabajo, has tenido un día muy duro y realmente te quieres sentar y descansar y leer o simplemente entretenerte un poco, pero tu mujer necesita ayuda con los niños o con la cena o simplemente quiere hablar o quieres simplemente salir para cenar y entonces hacer algo de compras y quiere que vayas con ella, que la acompañes. Puedes elegir hacer lo que quieras. Y en muchas ocasiones es lo que hacemos, o puedes sacrificarte por ella. Entonces, para algunos hombres, el golf es, como dice Dante, es la entrada, es como la entrada del paraíso, y entrar a muchas tiendas parece que es la entrada al infierno, como escribía Dante Alighieri. Pero nosotros seremos capaces de entrar en esas tiendas porque queremos agradarla y queremos amarla y queremos servirlas. Necesito confesaros, y todos entendemos esto, que hacer este tipo de sacrificios diarios a favor de nuestra mujer es contrario a nuestra carne, no es lo que a nosotros nos apetece hacer. Incluso cuando intento servir a mi mujer, mis propios intereses se muestran. Voy voluntariamente a la cocina para poder coger algo de helado
y realmente espero a que ella pueda estar tranquila y realmente esto parece que ha sido un gran sacrificio, pero otra vez que estoy de vuelta, realmente veo que tengo 2 boles de helado en mi mano y no sé cuál de los dos tiene más para mí, para quedármelo yo en lugar de dárselo a ella. Si amamos, realmente debemos sacrificarnos diariamente por nuestras esposas. Tenemos que ser muy claros en esto. Y ese es el punto más claro. Si realmente estás pidiendo a tu mujer que se sacrifique por ti y por tu ministerio, en lugar de seguir el ejemplo de Jesús, de sacrificadamente amarla, entonces estás pecando.